Todos conocemos la independencia de México y también la Revolución Mexicana, aunque muchas veces suelen confundirse y la gente se viste como revolucionarios el 15 de septiembre. Pero eso será tema para otro video. A pesar de ello, el día de hoy haremos un viaje súper rápido para saber qué pasó entre la independencia y la Revolución Mexicana. Así que si eres amante de la historia de México, seguro vas a disfrutar mucho de este video. Comencemos. Todos sabemos que la independencia de México comenzó en el año de 1810. Sin embargo, pocas personas saben que algunos historiadores dividen este acontecimiento en 4 etapas. La primera es cuando Hidalgo, junto a otros hombres y mujeres, comienzan el movimiento. Sin embargo, esa primera etapa termina cuando Hidalgo muere. Allí empieza la segunda etapa y esa termina cuando se muere José María Morelos y Pavón, y comienza la tercera, la cual se caracteriza porque no hay nadie al frente del movimiento armado. Finalmente, la cuarta etapa es cuando Vicente Guerrero se mantiene al frente del movimiento y logra llegar a un acuerdo, concluyendo la independencia de México en 1821 con el abrazo de Acatempan, el cual se dio entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Y hasta este punto de la historia, todos se saben ese pedacito, pero ni se imaginan por lo que tuvieron que pasar los primeros mexicanos. Echémosle un ojo al México del siglo XIX. Después de la independencia de México, el país avanzó con los años por un camino muy complicado, principalmente por los problemas internos, es decir, la lucha entre los dos proyectos de nación para México, uno de ellos el conservador y el otro el liberal, y desde el punto de vista externo, nuestro país tuvo problemas con varias naciones, una de ellas Estados Unidos y unas cuantas más del continente europeo. Cuando concluyó la independencia, la forma de gobernar al país no fue mediante la república, tal y como la conocemos ahora, sino más bien fue un imperio que tenía una extensión de más de 4 millones de kilómetros cuadrados, y el emperador fue Agustín Iturbide. Lo interesante de México en aquella época fue que hacia el norte aún se contaba con Texas, California y Nuevo México. Más adelante te explicaré cómo se perdieron estos territorios, y lo que respecta hacia el sur, formaban parte del imperio todos los países de Centroamérica, hasta lo que actualmente conocemos como Costa Rica. Pero ni hablar, ese imperio no duró demasiado, ya que esa forma de gobierno se terminó en 1823. Los años comenzaron a pasar con relativa calma, pero siempre estando presentes los problemas internos del país, hasta que en 1829 esos problemas nuevamente dejaron de ser internos para empezar a prestarle atención a otros factores que venían desde fuera. Y en este momento hablamos del intento de reconquista por parte de España, llevado a cabo por el brigadier Isidro Barradas, lo cual verdaderamente fue un desastre, del que México salió victorioso. Digamos que ese fue el primer round, porque a México todavía le quedaba una larga pelea de box en el cuadrilátero. Tras la victoria de los mexicanos frente a los soldados españoles, nuevamente hubo un periodo de cierta tranquilidad, por no mencionar que Texas ya se había separado de México desde 1836. A pesar de ello, sí se puede decir que no había venido ninguna nación extranjera a intentar obtener un beneficio de nuestro país. No fue hasta que en el año de 1838, cuando un pastelero de apellido Remontel reclamaba que se le pagaran los destrozos realizados en su pastelería. Sin embargo, aunque siempre se dice que la guerra de los pasteles fue a causa de esto, la verdad es que no, sino que al haber pasado pocos años de que los países latinoamericanos se habían independizado, Francia buscaba encontrar un poquito de ese pastel para comérselo. O sea, que en palabras menos metafóricas, andaba buscando la manera de obtener algún beneficio de Latinoamérica. Es importante mencionar que ese conflicto entre México y Francia duró de 1838 a 1839. El tiempo siguió pasando y cada vez las cosas empezaban a complicarse más para la naciente nación, ya que si bien Texas se había separado de nuestro país desde 1836, para el año de 1845, esta había declarado públicamente
que se anexionaba a los Estados Unidos, lo que provocó que las relaciones entre ambos países fueran cada vez más tensas. Aquí es importante destacar que Estados Unidos desde aquella época, e incluso desde años anteriores, ya practicaba su política imperialista, y esa fue una de las causas para la anexión de Texas a los Estados Unidos. Este conflicto escalará a tal punto que un año más tarde, es decir, en 1846, se iniciará la intervención estadounidense dentro de nuestro país, la misma que estuvo a cargo del general Taylor y que concluyó hasta 1848 con la pérdida del territorio de California y Nuevo México, territorios que por aquel entonces eran aproximadamente el 55% de nuestro país. Además, fue en aquella época cuando se establecieron casi las fronteras como las conocemos hoy en día entre ambos países, y digo casi porque todavía falta que ustedes sepan qué fue lo que pasó con el territorio de la Mesilla. Después de aquel duro golpe que recibieron los mexicanos, ambas facciones políticas coincidieron en que era de suma importancia tener un gobierno fuerte para el país, independientemente del tipo de proyecto que cada uno de ellos quería. A sabiendas de ello, se le terminó pidiendo al general Antonio López de Santa Anna que fuera el encargado de dirigir al país, y así llegó nuevamente a la presidencia, solo que esta vez metió la pata más de lo habitual, ya que se proclamó a sí mismo como Alteza Serenísima, y esto sucedió en el año de 1853. Por si eso no fuera poco, para 1854 tomó la decisión de venderle el territorio de la Mesilla a los Estados Unidos, a pesar de lo que había pasado apenas 6 años hacia el pasado. Como era de esperarse, nadie estaba feliz con la manera en la que estaba gobernando Santa Anna, y así fue como comenzó la Revolución de Ayutla, un movimiento que buscaba destituir a Santa Anna del poder. Al final, el resultado fue que el hombre abandonó el poder y todo se perfilaba para que México entrara finalmente a los últimos años en los que habría conflictos internos y externos. Tras el gobierno fallido de Santa Anna, se eligió a un presidente provisional y además se creó la Constitución de 1857, pero eso no era suficiente para que el país estuviera en calma, y lo que sucedió fue que las luchas ideológicas entre liberales y conservadores pasaron a ser totalmente una lucha armada, y es a ese periodo de la historia lo que se le conoce como la Guerra de Reforma, de la cual, por cierto, salieron victoriosos los liberales. No obstante, los conservadores, en un último intento de hacer que su proyecto de nación floreciera, consiguieron hacer que los franceses tomaran el control del país, comenzando con ello la Segunda Intervención Francesa, la cual podemos ubicar temporalmente entre 1862 y 1867, con la que podemos decir que se erigió el Segundo Imperio Mexicano a cargo del emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo y de su esposa Carlota, quien por cierto tiene un nombre tan largo que ni siquiera se los diré en este video. Al paso de los años, el establecimiento de este Segundo Imperio fue insostenible y terminaron fusilando a Maximiliano, quien, a pesar de que fue apoyado por los conservadores, dirigió al territorio como si hubiera sido un liberal, pero eso no fue suficiente para que lo dejaran con vida, y una vez que el hombre pasó al plano celestial, entramos a otra etapa de la historia de México que se conoce por el nombre de República Restaurada, que va de 1867 a 1876, la cual recibe ese nombre porque se acabó el Segundo Imperio y se estableció nuevamente la República como forma de gobierno. Pero es curioso cómo avanzó la vida política en el país en aquellos 9 años. En fin, lo interesante es que fue en aquella época cuando comenzó el Porfiriato, es decir, de 1876 hasta 1911, cuando comenzó la Revolución. El Porfiriato básicamente se caracterizó por traer la estabilidad al país. Ustedes acaban de ver en este video que todo estaba patas para arriba. Además, después de que se consiguió la paz, empezó la modernización, la cual fue un logro en gran medida gracias a la explotación de los mexicanos. Y fue ese mismo descontento social que causó la explotación lo que terminó derivando
en la Revolución Mexicana.